Él no firmó para ser padre, pero 3 años después, el CEO millonario se derrumbó en la nieve porque las 2 niñas que lo miraban tenían sus ojos azules. Marco Robles había escrito miles de cartas en su vida, contratos, aprobaciones ejecutivas, despidos, avisos formales, pero ninguna fue tan cruelmente eficiente como la que envió aquella mañana de invierno. Las palabras le salieron fácilmente, más frías que el suelo de mármol de su oficina y más afiladas que la pluma que las grabó en el papel. No volvió a leer la carta antes de deslizarla en el sobre. No dudó al entregársela a su asistente. Ni siquiera pensó en la mujer que la desdoblaría con dedos temblorosos. Para Marco, era solo otra tarea completada, otra molestia resuelta rápida y limpiamente. No tenía idea de cuán profundamente resonarían esas palabras en los años venideros. Clara recibió la carta mientras estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina de su modesto apartamento. La luz del sol matutino se filtraba a través de las cortinas finas, proyectando suaves patrones en el suelo de linóleo despegado. Había esperado, rezado, por algo diferente. Incluso un rechazo entregado con confusión o miedo habría sido más fácil de aceptar. Pero cuando abrió el sobre y sus ojos recorrieron las líneas cortas y concisas, su respiración se atascó dolorosamente en su pecho. No firmé para ser padre, había escrito. Sin saludo, sin explicación, sin humanidad. Solo esas palabras, pulcras y definitivas, separándola de él tan despiadadamente como si hubiera cortado una cuerda entre ellos. Su mano se movió instintivamente hacia su estómago, aunque aún no estaba muy avanzada en el embarazo. Apenas podía sentir algo físicamente, pero emocionalmente la presencia de la vida dentro de ella la abrumaba. Había imaginado decírselo en persona. Imaginó el shock en su rostro suavizándose en algo más cálido. Imaginó que asumiría la responsabilidad, que intentaría, al menos intentaría, ser parte de algo más grande que él mismo. Pero Marco Robles no quería algo más grande. Quería algo limpio, preciso, controlado. Se dio cuenta entonces de que él nunca la había visto realmente. No de verdad. Ella había sido una distracción agradable en el mejor de los casos, una complicación en el peor. Clara se hundió en el suelo. La carta se le resbaló de los dedos. Las lágrimas brotaron calientes e imparables. No era solo el dolor por la relación que creyó tener. Era el miedo aplastante de enfrentar la maternidad sola. Se cubrió la cara con las manos, temblando, incapaz de respirar a través del nudo de preocupación y humillación que la estrangulaba. El silencio del apartamento la envolvió con fuerza, como si se burlara de ella por creer que podía importarle a alguien como Marco. Pasaron horas antes de que pudiera levantarse de nuevo. Aplanó la carta sobre la mesa, mirando cada trazo desalmado de su pluma. Algo dentro de ella se endureció, no en amargura, sino en resolución. Si él no quería tener nada que ver con el niño, entonces él no tendría nada que ver con ninguno de los dos. No le rogaría por apoyo, no le permitiría reaparecer más tarde por culpa, no criaría a su bebé a la sombra de un hombre que los había abandonado antes de que su vida hubiera comenzado. Dobló la carta una vez más, no con cuidado, sino con la contundente finalidad que merecía, y la tiró a la basura. A la mañana siguiente, empacó sus pertenencias con manos temblorosas. Dejó atrás los pocos recuerdos de su tiempo juntos. Una foto enmarcada, una bufanda olvidada que él una vez le puso sobre los hombros, una botella de vino medio vacía que planearon compartir. No se permitió ni una sola mirada hacia atrás al cerrar la puerta del apartamento. Subió a un autobús con su maleta y el peso creciente de sus hijos no nacidos.
y mientras la ciudad se difuminaba detrás de ella, le susurró una promesa a la vida dentro de ella. Te protegeré, incluso si tengo que protegerte de él. Aún no sabía a dónde iba. No sabía cómo se las arreglaría. Todo lo que sabía era que no podía quedarse, no en la ciudad donde le había entregado su corazón a un hombre que lo había aplastado sin pensarlo 2 veces, no rodeada de recordatorios del futuro en el que una vez creyó. Esa mañana se convirtió en el tranquilo comienzo de una nueva vida, una moldeada no por el rechazo de Marco, sino por su determinación de sobrevivir y dar a sus hijos un mundo sin su frialdad que los ensombreciera. Y mientras el autobús la llevaba cada vez más lejos, Clara volvió a presionar su mano contra su estómago. Por primera vez desde que abrió la carta, sintió algo más que dolor. No era esperanza, todavía no, sino la tenue chispa de la fuerza, una fuerza que necesitaría más de lo que jamás podría imaginar. La nueva vida de Clara comenzó en un autobús con destino a Asturias, sus ventanas escarchadas por el frío de diciembre y sus asientos medio vacíos. El viaje fue largo y silencioso, dándole demasiado tiempo para pensar, pero también el tiempo suficiente para respirar sin sentir que las paredes se cerraban. Había elegido el pueblo casi al azar. Lo encontró listado en un folleto descolorido, dejado en el bolsillo del asiento, un lugar pequeño en la costa asturiana, sin nada notable, excepto que estaba lejos de todo lo que necesitaba escapar. Cuando bajó del autobús horas después, los copos de nieve se le pegaban a las pestañas y el aire cortante del invierno le escocía los pulmones. Pero al menos nadie la conocía allí. Al menos nadie esperaba nada de ella. El pueblo era tranquilo de una manera que ella no se había dado cuenta que anhelaba. Filas de pequeñas tiendas adornaban la calle mayor, sus escaparates llenos de decoraciones artesanales. Una pequeña panadería enviaba el aroma a canela al aire, y guirnaldas de luces navideñas colgaban de los faroles, brillando suavemente contra la nieve que caía. Era el tipo de lugar donde la gente saludaba incluso sin conocerte, donde los pasos eran el sonido más fuerte la mayoría de las tardes, donde el tiempo se movía un poco más lento. Encontró una habitación amueblada encima de la librería local, una cama individual, una mesa tambaleante y un radiador que traqueteaba cada hora, pero estaba cálida, segura y era suya. Comenzó a trabajar a tiempo parcial en la biblioteca del pueblo en una semana. El trabajo no pagaba mucho, pero le gustaba el zumbido tranquilo del lugar. Le gustaba el olor a papel viejo, el crujido de los suelos de madera y la sensación de estar rodeada de historias mucho más grandes que la suya. La bibliotecaria, la señora Carmen, era una mujer mayor con una voz suave y la costumbre de ofrecer galletas caseras a todo el mundo. No hizo preguntas sobre el pasado de Clara. Simplemente sonrió y dijo: «Nos alegra tenerte». Fue más amabilidad de la que Clara esperaba de cualquiera, pero a medida que pasaban las semanas, su embarazo se hizo cada vez más difícil de ocultar. Las náuseas venían en oleadas, constantes y persistentes. Los mareos la dejaban agarrándose a los estantes hasta que la habitación dejaba de girar. Una tarde casi se desmayó mientras apilaba libros devueltos y la señora Carmen le insistió suavemente que se tomara un descanso. Se sentaron juntas en el mostrador de la biblioteca y por primera vez Clara admitió no los detalles, sino la verdad. «Estoy esperando», susurró, preparándose para el juicio. En cambio, los ojos de la anciana se suavizaron. «Entonces no estás sola», dijo simplemente. «Ya no». Fue la primera vez que Clara lloró desde que dejó la ciudad.
El invierno se hizo más profundo, y con él llegó la realidad de su embarazo. Asistió a su primera revisión en la pequeña clínica en las afueras del pueblo. La doctora, una mujer de mediana edad con una presencia tranquila, guió la sonda de ultrasonido por el abdomen de Clara. La habitación se llenó de sonidos parecidos a la estática antes de que el monitor se encendiera, mostrando el tenue contorno de una pequeña forma. La respiración de Clara se atascó, pero antes de que pudiera hablar, la doctora frunció el ceño ligeramente y ajustó la pantalla. «Espera», murmuró. «Aquí hay algo más». El pulso de Clara se aceleró. La doctora sonrió entonces, cálida y tranquilizadora. «Felicidades, vas a tener gemelos». La palabra resonó en la mente de Clara. Gemelos. 2 bebés. 2 vidas. 2 futuros dependiendo enteramente de ella. El shock la invadió primero, seguido de un miedo tan intenso que casi le quitó el aire de los pulmones. Pero debajo de todo, en algún lugar profundo de su interior, algo más se agitó, un tipo de amor instintivo y feroz que nunca antes había sentido. Parpadeó ante el monitor, las lágrimas empañando las 2 diminutas siluetas. El viaje en autobús, la carta, el dolor, todo se sintió distante de repente, eclipsado por la milagrosa verdad que brillaba en la pantalla. Presionó una mano temblorosa contra su estómago, susurrando en silencio a los pequeños corazones que latían dentro de ella. Ya no estaba sola. A medida que su embarazo progresaba, la vida se convirtió en un delicado equilibrio de agotamiento, determinación y esperanza tranquila. Compró ropa de bebé de segunda mano en la tienda de segunda mano local, la lavó a altas horas de la noche y la dobló con manos temblorosas. Daba paseos nocturnos por las calles nevadas, respirando el aire frío e imaginando cómo sería la vida una vez que llegaran los bebés. Comenzó a ahorrar cada euro que podía, reduciendo sus comidas a la mitad algunos días, saltándose ropa nueva, trabajando turnos extra en la biblioteca cada vez que la señora Carmen lo permitía. A pesar de los desafíos, el pueblo poco a poco comenzó a sentirse como un hogar. La gente la saludaba calurosamente. Los vecinos le traían sopa caliente cuando el tiempo empeoraba. Los niños de la biblioteca le mostraban dibujos y preguntaban cuándo vendrían sus pequeñas personas. Por primera vez en meses sintió algo estable bajo sus pies. Pero las noches seguían siendo difíciles. La soledad se colaba como el viento frío por las rendijas de la ventana. Se quedaba despierta, mirando el techo, luchando contra los recuerdos de Marco, sus ojos penetrantes, su sonrisa confiada, su voz diciendo palabras que no podía olvidar por mucho que lo intentara. No firmé para ser padre. Se preguntó si él alguna vez pensaba en ella. Se preguntó si le habría importado, aunque fuera un poco, si las cosas hubieran sido diferentes. Pero apartó los pensamientos. Ya no tenía espacio para él. Su vida ahora estaba moldeada por los 2 latidos de corazón dentro de ella, no por el hombre que los negó. Y en una noche particularmente fría, envuelta en una manta gruesa, susurró en la habitación silenciosa: «Lo haré, los criaré, les daré la vida que se merecen». En ese momento no sabía lo fuerte que tendría que volverse. No sabía cuán profundamente la maternidad la cambiaría. No sabía que al otro lado de la región, el hombre que la rechazó un día se arrepentiría tan ferozmente que también lo transformaría a él. Por ahora, todo lo que sabía era que su nueva vida había comenzado y estaba decidida a no mirar hacia atrás. Marco Robles siempre había creído entender la arquitectura de su propia vida, sus fortalezas, sus debilidades, sus límites,
construyó su mundo sobre la precisión y el control, dando forma a cada minuto de cada día con la eficiencia desapegada de alguien que temía el caos más que la soledad. Durante años, esa estructura le había servido bien, lo había hecho rico, respetado, intocable, pero lentamente, casi imperceptiblemente, el diseño impecable comenzó a agrietarse. Lo que comenzó como pequeñas fisuras, noches inquietas, distracciones inexplicables, una cierta pesadez que llevaba en el pecho, se convirtió en algo más grande, algo que le hizo cuestionarse si la vida que había construido era realmente la que quería vivir. Notó el cambio por primera vez unos 6 meses después de enviar la carta a Clara. No podía explicar qué lo desencadenó. Quizás fue el silencio que siguió. Un silencio que había esperado que se sintiera liberador, pero que en cambio se sentía inquietantemente vacío. Quizás fue la forma en que su apartamento parecía más frío de lo habitual por la noche, o cómo el traqueteo de su llave al golpear el mostrador de mármol se convirtió en el único sonido que lo saludaba al llegar a casa. Intentó ignorarlo, ahogándose en el trabajo, reuniones y responsabilidades. Ganó premios, obtuvo elogios de los inversores y apareció en las portadas de revistas de negocios. Sin embargo, cada triunfo lo dejaba sintiéndose extrañamente vacío, como si los aplausos no fueran para él sino para una versión de sí mismo que ya no reconocía. Al principio, lo atribuyó al estrés. Los CEOs llevaban cargas que nadie más entendía. Se dijo a sí mismo que solo necesitaba descansar, unas breves vacaciones, otro proyecto para encender la emoción de nuevo. Pero nada funcionó. Cuando se sentaba en la sala de juntas, rodeado de voces seguras, sus pensamientos divagaban de forma impredecible. Se encontraba distraído, desenfocado, perseguido por destellos de cabello castaño, risas cálidas, ojos suaves. La presencia de Clara permanecía en los rincones de su memoria, un fantasma no deseado que se negaba a irse. No se admitía a sí mismo que la extrañaba. No se admitía que su partida se sentía como algo que le habían robado, una pérdida tan aguda que raspaba viejas heridas que ni siquiera se dio cuenta que tenía. En cambio, se volvió irritable e impredecible. Sus empleados notaron que su temperamento se acortaba, su paciencia disminuía. Daba comentarios duros por errores menores y luego sentía una punzada de culpa inusual horas después. Su asistente aprendió a andar con cuidado, ofreciéndole café a la temperatura perfecta y permaneciendo en silencio a menos que se le hablara. Incluso sus colegas más cercanos percibían algo que cambiaba detrás de su pulcra apariencia. Una noche, después de una reunión tensa que lo dejó inusualmente afectado, Marco regresó a un apartamento iluminado solo por el resplandor distante de la ciudad fuera de sus ventanas. Se quedó allí sin encender las luces, observando los pequeños faros arrastrarse por las calles muy abajo. Por primera vez se sintió pequeño en el mismo espacio, destinado a hacerlo sentir poderoso. El silencio se sentía más pesado de lo habitual, casi sofocante. Cuando finalmente se movió, fue solo para abrir un cajón y sacar el viejo llavero que Clara le había comprado una vez, una cosa barata y tonta con forma de faro, una pequeña broma entre ellos, porque una vez admitió que odiaba el océano. Lo miró durante mucho tiempo, trazando su pintura astillada con el pulgar. No había pensado en la historia detrás de él en meses, pero ahora el recuerdo regresó bruscamente. Fue el primer regalo que ella le hizo cuando su conexión aún era nueva, cálida y llena de posibilidades. Recordó la expresión de su rostro cuando se lo entregó, juguetona pero esperanzada, como si temiera que él no entendiera el gesto.
Recordó haberla molestado por ello, y luego guardarlo de todos modos, secretamente conmovido por su consideración. Y de repente se preguntó qué había sido de esa dulzura, de esa chica, de esa oportunidad que nunca se dio cuenta de que había tenido hasta que se fue. Intentó descartar estos pensamientos, pero persistieron. Se filtraron en sus sueños, convirtiendo las noches tranquilas en noches inquietas, donde el rostro de Clara aparecía solo para difuminarse y desvanecerse antes de que él pudiera alcanzarla. Empezó a despertarse en medio de la noche con la inquietante sensación de que se había perdido algo importante, algo irreversible. Al final del primer año, la negación ya no era suficiente. Se encontró navegando por las redes sociales, buscando cualquier rastro de ella. Nada. Preguntó discretamente a conocidos si habían tenido noticias suyas. Nadie las había tenido. La ciudad era grande, lo suficientemente grande como para que una persona desapareciera por completo, sin dejar rastro. Pero el silencio le molestaba cada día más. Al final del segundo año, la culpa comenzó a cristalizar. Repasaba las palabras de su carta en su mente, por mucho que intentara silenciarlas. No firmé para ser padre. La frase había parecido práctica en su momento, una explicación para los límites que creía necesitar. Ahora sonaba cruel, infantil, cobarde. Sin querer, comenzó a imaginar diferentes versiones de ese momento. ¿Qué habría pasado si le hubiera preguntado qué necesitaba? ¿Qué habría pasado si la hubiera escuchado? ¿Qué habría pasado si le hubiera importado? Cada elección alternativa conducía a un futuro que él no tenía. No sabía por qué la idea de que ella llevara a su hijo lo aterrorizaba al principio. Quizás porque temía la responsabilidad. Quizás porque temía repetir los errores de su propio padre. Pero ahora ese miedo se transformaba en otra cosa. Arrepentimiento, anhelo y la punzante realización de que había rechazado algo irreemplazable. Al tercer año, evitar la verdad era imposible. Marco se encontraba mirando una silla vacía en su ático con más frecuencia de lo que quería admitir. Se encontraba deteniéndose cerca del pasillo de ropa de bebé en las grandes tiendas, sintiéndose tonto, pero unable a apartar la vista. Se encontraba imaginando a Clara sosteniendo a un niño, a su hijo, sola, cansada, asustada, decidida, y la imagen lo destrozaba cada vez. Fue durante una de esas noches, después de un sueño particularmente doloroso, cuando tomó la decisión. Se sentó en su escritorio mucho después de medianoche, con los dedos entrelazados, la determinación endureciéndose dentro de él, con una claridad que no había sentido en años. La iba a encontrar, aunque le llevara meses, aunque le llevara todo lo que tenía. No buscaba redención, no estaba seguro de merecerla. No buscaba perdón, dudaba que ella alguna vez se lo diera. Buscaba porque la verdad se sentía insoportable, porque no saber se había convertido en un castigo, porque en algún lugar una parte de él podría existir sin que él la hubiera conocido, y esta vez no se alejaría. Le llevó 3 meses de búsqueda implacable antes de que Marco finalmente encontrara el primer hilo que no se deshilachó en sus manos. Para entonces, había pasado por 3 equipos de investigación privados, docenas de callejones sin salida y más noches sin dormir de las que podía contar. Sus días se convirtieron en un ciclo de reuniones aburridas donde su mente divagaba y noches tardías dedicadas a revisar informes, direcciones y vagas declaraciones de testigos. Cada vez que se acercaba, el rastro se disolvía. Era como si Clara hubiera predicho su búsqueda y deliberadamente hubiera borrado cada rastro que había dejado atrás. Pero en una congelada mañana de enero,
Cuando la tercera firma de investigación lo llamó con una nota vacilante en su voz, sintió que algo se agitaba en lo profundo de su pecho, algo peligrosamente cercano a la esperanza. Una excompañera de trabajo de Clara la había reconocido de una foto antigua y mencionó que había dejado la ciudad repentinamente hacía años, dirigiéndose a algún lugar del norte. Era vago, impreciso, pero era más de lo que había recibido antes. Marco canceló sus reuniones de la tarde, envió un mensaje conciso a su asistente de que estaría ilocalizable y comenzó a clasificar personalmente cada pueblo del norte, cada dirección, cada registro de contratación en un radio de 300 kilómetros. Nunca había trabajado tan obsesivamente en nada que no implicara miles de millones de euros, y el peso de esa verdad no se le escapó. Clara se había convertido en su prioridad de una manera que ninguna otra cosa lo había sido. Pasaron semanas antes de que surgiera otra pista. Una foto borrosa de seguridad de un supermercado a kilómetros de distancia en un pequeño pueblo de Asturias. El investigador ni siquiera estaba seguro de que fuera ella, pero Marco lo supo al instante. Había algo en la inclinación de su cabeza, la forma cautelosa en que sostenía la cesta de la compra, la familiar curva de su perfil. Miró la imagen el tiempo suficiente para que el investigador se moviera incómodo a su lado. No apartó la vista. Cuando finalmente levantó los ojos, su voz era firme. Encuentra el pueblo, encuentra todos los lugares donde pueda vivir. Yo me encargo del resto. Y lo hizo. No envió asistentes ni guardaespaldas, condujo él mismo. El viaje duró horas. El paisaje se transformó gradualmente a medida que dejaba la ciudad atrás. Los rascacielos dieron paso a bosques desnudos, las carreteras se estrecharon y serpentearon mientras la nieve comenzaba a caer en copos más espesos. Cuanto más conducía, más se le apretaba el pecho con anticipación y miedo. Había ensayado una docena de escenarios. Ella, cerrándole la puerta en la cara, ella, negándose a hablarle, ella habiéndose marchado por completo. Pero ninguno de sus resultados imaginados calmó la agitación dentro de él. No estaba preparado para nada de eso. Llegó al pequeño pueblo al atardecer. Las calles estaban bordeadas de faroles antiguos, envueltos en luces blancas. Los niños arrastraban trineos detrás de ellos, abrigados con abrigos tan hinchados que parecían bolas de nieve andantes. El olor a humo de leña flotaba en el aire. Todo parecía suave, tranquilo, intacto por el caos que él llevaba consigo. Marco se sentía completamente fuera de lugar con su caro abrigo y sus zapatos pulcros, pero ignoró las miradas de los transeúntes mientras caminaba por la calle mayor. Visitó todos los lugares que el investigador había listado. Un dependiente de una tienda de comestibles recordaba vagamente a una mujer que coincidía con la descripción de Clara, pero no podía recordar cuándo había estado allí por última vez. La bibliotecaria de la librería del pueblo no reconoció la foto, aunque admitió que las caras nuevas eran comunes durante las vacaciones. En un pequeño restaurante, una camarera mayor estudió la foto durante mucho tiempo, antes de asentir lentamente y decir: «Viene a veces, tranquila, educada, muy dulce, normalmente con dos niñas pequeñas». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Marco se sentó bruscamente en el mostrador, incapaz de mantenerse de pie por un momento, mientras el mundo giraba lentamente en círculos desorientadores. Se había preparado para la posibilidad de un hijo, pero escuchar sobre dos hijos, dos niñas que podrían tener sus ojos, su risa, su sonrisa, lo sacudió de una manera que no podía describir. Presionó una mano contra su frente, forzándose a respirar mientras la camarera continuaba hablando. «Son unas pequeñas preciosidades», añadió con cariño.
Pelo rubio, ojos azules grandes, igual que su mamá. Pelo rubio, ojos azules, gemelas. No había lugar para la duda. Eran suyas, sus hijas, y él nunca las había visto. El peso de ello lo oprimió tan fuerte que le quemaba el pecho. Agradeció a la camarera con voz ronca y salió tambaleándose al frío. La nieve caía sin cesar, asentándose en su cabello y abrigo, y él la dejó adormecerlo. Solo cuando sintió que podía controlar su respiración de nuevo, continuó buscando. Siguiendo otra pista, caminó hasta un pequeño parque cerca de las afueras del pueblo. Pinos rodeaban el espacio como guardianes silenciosos, y un estanque congelado brillaba bajo la luz de la luna. No esperaba encontrarla allí a esa hora, pero se sintió atraído por el lugar como si algo lo esperara entre la nieve acumulada. Se detuvo cerca de un banco de madera, el mismo en el que ella se sentaría al día siguiente, y miró los columpios vacíos que se mecían suavemente con el viento. Por un momento, cerró los ojos, dejando que la calma lo invadiera. La imaginó aquí con dos niñas pequeñas, riendo mientras los copos de nieve se posaban en su cabello. Imaginó sus voces resonando en el aire frío, sus pequeñas huellas marcando el suelo. Era una imagen tan vívida que dolía. Por primera vez en años, se permitió llorar. Lágrimas silenciosas, desapareciendo en la nieve antes de que nadie pudiera verlas. Lloró por los cumpleaños que se había perdido, por las noches que ella había llorado sola, por la crueldad de su carta, por el padre que no había sido, por el hombre que había sido en ese entonces. Cuando finalmente abrió los ojos, todo dentro de él era diferente. Mañana, se dijo a sí mismo, mañana la encontraré. Mañana las veré. Y no importa cómo me mire, no importa cuánto me odie, no huiré de nuevo, ni de ella, ni de ellas, ni de la verdad que debía haber abrazado hace años. Clara abrigó a las niñas con sus abrigos de invierno, enrolló suaves bufandas alrededor de sus pequeños cuellos y les puso guantes en sus diminutas manos. Emma se retorció impacientemente, zumbando de emoción como siempre lo hacía antes de salir, mientras Elisa se quedó quieta y esperó en silencio, sus brillantes ojos azules, observando a su madre con una dulzura que le dolía el corazón a Clara. Había nevado toda la noche y se había acumulado en brillantes montones a lo largo de los caminos del parque. Era el tipo de mañana que hacía que el mundo pareciera suave y mágico, como si todo lo doloroso hubiera sido enterrado bajo la blancura. Ella necesitaba esa ilusión de paz. Después de otra noche sin dormir, llena de sueños inquietos y recuerdos agudos, se sentía frágil. Quería aire fresco, quería que sus hijas rieran, quería fingir por un momento que nada podía lastimarlas. Así que las llevó al parque, su lugar favorito, donde podían construir muñecos de nieve y perseguirse alrededor de los bancos. En el momento en que llegaron, Emma chilló de alegría y se lanzó a la nieve, pateándola en el aire. Elisa se rió suavemente y la siguió, sosteniendo la mano de su madre antes de soltarla para unirse a su hermana. Clara exhaló, observándolas jugar, su aliento formando nubes que se desvanecían en el aire helado. Se sentó en el banco de madera y se frotó las manos enguantadas, sintiendo cómo el frío se le colaba lentamente por los huesos. Durante varios minutos, el mundo estuvo en calma. Las gemelas corrían en círculos, sus voces brillantes y musicales. El sol asomaba entre las nubes dispersas, atrapándose en su cabello rubio y haciéndolas brillar. Clara cerró los ojos brevemente, tratando de aferrarse al momento. Luego, unos pasos crujieron detrás de ella, lentos, constantes, demasiado deliberados para ser un transeúnte. Abrió los ojos y giró la cabeza.
Su aliento se detuvo. Marco Robles estaba a solo unos metros. No se parecía en nada al ejecutivo inmaculado que una vez conoció. Su cabello estaba revuelto por el viento, su abrigo cubierto de copos de nieve, sus cheeks enrojecidas por el frío. Pero sus ojos, esos ojos azules penetrantes, tenían algo que nunca antes había visto en ellos. Algo crudo, algo herido, algo desesperado. Clara sintió que el estómago se le retorcía dolorosamente. Se puso de pie como si una descarga eléctrica la hubiera atravesado. ¿Qué haces aquí? Su voz se quebró, aunque intentó que fuera firme. Marco tragó con dificultad, su aliento visible en el aire mientras exhalaba lentamente. «Te encontré». La palabra la golpeó como una ráfaga de viento helado, y ella instintivamente se interpuso entre él y las niñas. Emma y Elisa seguían jugando, ajenas a la tormenta que se desataba detrás de ellas. «Tienes que irte». Clara intentó mantener su voz firme, aunque el miedo le aceleraba el pulso. «Ahora mismo». Él negó con la cabeza lentamente. «No me iré, no hasta que hable contigo». Su mirada se dirigió brevemente hacia las gemelas, y Clara vio algo romperse en él, algo profundo y profundamente doloroso. «No hasta que entienda». Su respiración se atascó, pero no le dejó ver su vacilación. «No hay nada que entender. Lo dejaste todo perfectamente claro hace 3 años. El recordatorio lo hirió. Pudo verlo». Su expresión se tensó y bajó la mirada por un momento como si se estuviera preparando. «Sé lo que dije. Sé lo cruel que fue. Lo he repasado todos los días desde entonces». Clara quería gritarle que repasar no era suficiente, que repasar no cambiaba las noches que lloró, los meses que luchó sola, el terror que sintió en cada momento incierto del embarazo, las noches sin dormir cuidando a 2 bebés, ella sola. Quería decirle que su arrepentimiento no podía borrar 3 años de abandono, pero no confiaba en sí misma para hablar sin desmoronarse. Así que dijo: «No deberías estar aquí». Marco levantó los ojos entonces, y a ella le sorprendió la cantidad de dolor que se arremolinaba en ellos. «Tenía que verte, tenía que verlas». «Clara, por favor». Una pequeña voz lo interrumpió. Emma se había dado la vuelta. Se quedó inmóvil a mitad de camino, su guante cubierto de nieve todavía en el aire. «Mamá, ¿quién es ese?» El corazón de Clara latió violentamente. Miró a Marco, aterrorizada, porque este era el momento que había rezado que nunca llegara. Antes de que pudiera responder, Marco retrocedió, levantando las manos como si intentara no asustar a nadie. Su voz se suavizó, quebrándose ligeramente. «Hola». Elisa corrió al lado de su hermana, ladeando la cabeza con curiosidad. «¿Mamá? ¿Por qué está triste ese hombre?» La garganta de Clara se contrajo. Marco parecía devastado, incapaz de apartar la mirada de las niñas. Parpadeó rápidamente, como si se forzara a no llorar. Ahí vaciló. Luego miró a Clara con una expresión suplicante. «¿Son ellas?» Ella apretó la mandíbula. «Sí». Marco inhaló bruscamente. Sus rodillas casi se doblaron. Se llevó una mano a la boca y un sonido roto se le escapó, una mezcla de incredulidad y angustia. Por un momento, la ira de Clara se suavizó, a pesar de todo, porque al verlo desmoronarse en silencio ante la vista de sus hijos, se dio cuenta de algo que nunca había esperado. No había estado preparado para la paternidad hace 3 años, pero tampoco estaba absolutamente preparado para este momento. Emma dio un paso adelante valientemente. «¿Por qué lloras?», preguntó, su voz llena de inocente preocupación. Marco se arrodilló lentamente, tan lentamente que parecía que sus piernas podrían ceder.
Se limpió la cara con el dorso de su guante y susurró: «Porque estoy feliz de veros». Clara sintió que su mundo se inclinaba. No estaba preparada para esto. No estaba preparada para él. Pero las gemelas, de corazón puro, curiosas, sin el peso del pasado, se acercaron a él. Los pequeños dedos de Elisa se aferraron al abrigo de Clara, pero no se escondió. Emma se le acercó abiertamente, con curiosidad intrépida. Clara exhaló temblorosamente, luchando contra la oleada de emociones que se le agolpaban en el pecho. Este era el momento que temía. Este era el momento del que quería huir y al que quería aferrarse al mismo tiempo. Marco la miró, sus ojos llenos de una súplica que ella no podía descifrar. «Por favor», dijo en voz baja, «solo dame una oportunidad para explicarme». Clara lo miró, a sus hijas, a la nieve que giraba suavemente a su alrededor, y sintió que toda su vida se movía bajo sus pies. No respondió, no podía, todavía no, pero tampoco se fue. Clara no durmió esa noche. Incluso después de acostar a las niñas, incluso después de que la casa cayera en un profundo silencio invernal, su mente se negaba a dejar de dar vueltas. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, con una taza de té intacta, mirando el tenue anillo de escarcha que se formaba en el cristal de la ventana. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Marco arrodillado en la nieve, lágrimas en su rostro, mirando a sus hijas como si el mundo se hubiera movido bajo sus pies. Odiaba la forma en que esa imagen suavizaba algo en ella. Odiaba que una parte de ella todavía se preocupara. Odiaba que el pasado no se quedara enterrado como ella quería. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, en una habitación de hotel demasiado lujosa para el tranquilo pueblo, Marco yacía despierto sobre sábanas blancas y nítidas, mirando el techo y reviviendo el momento en que vio a las gemelas. Se sentía como si su corazón se hubiera abierto, exponiendo cada parte frágil y dolorosa de él que había intentado encerrar. Había imaginado volver a ver a Clara, imaginado disculparse, imaginado el rechazo, pero nada lo había preparado para la vista de dos niñas pequeñas, sus niñas riendo en la nieve sin saber que su padre estaba a unos metros de distancia desmoronándose. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos, luchando por contener otra ola de emoción. Había pasado 3 años buscando a Clara, arrepintiéndose de lo que había hecho, imaginando cómo lo arreglaría. Pero en el momento en que vio a las gemelas, el arrepentimiento se convirtió en algo más profundo, más pesado, casi insoportable. Esto ya no se trataba del pasado. Esto se trataba de los 3 años de sus vidas que se había perdido. Los cumpleaños, los primeros pasos, las fiebres nocturnas, las primeras palabras, todo había sucedido sin él, y el conocimiento lo vació. A la mañana siguiente, Clara intentó seguir su rutina, fingiendo que nada había cambiado. Vistió a las niñas, hizo avena y les trenzó el pelo. Pero sus manos temblaban y su voz se quebraba cuando les recordaba que se pusieran las botas. Las gemelas notaron su tensión, aunque no la entendieran. Emma preguntó si el hombre triste estaría de nuevo en el parque. Elisa se preguntó suavemente si él necesitaba ayuda. Clara sintió algo retorcerse dentro de ella. Sus hijas nunca habían conocido el rechazo, nunca habían conocido la crueldad, nunca habían conocido la frialdad que ella había experimentado el día que leyó esa carta. Veían la amabilidad primero, siempre. Quería proteger esa inocencia, pero también sabía que no podía ocultar la existencia de Marco para siempre, no después de ayer, no después de la forma en que él las había mirado, no después de la forma en que las niñas se habían sentido atraídas naturalmente hacia él. Intentó convencerse de que sería mejor si él simplemente se iba, pero en el fondo
Sabía que no lo haría. No ahora. Y ella no estaba segura de querer que lo hiciera. Esa verdad la asustaba más que nada. Cuando finalmente salió con las gemelas abrigadas con sus abrigos, no le sorprendió ver a Marco parado cerca del final de su pasarela. Hoy no vestía como un CEO. Llevaba una chaqueta sencilla, vaqueros y guantes. Parecía mayor de lo que recordaba, cansado, más tranquilo, despojado de la arrogante confianza que una vez llevó. Se mantuvo a una distancia respetuosa, como si temiera que cualquier paso más cerca la hiciera huir. «No quería tenderte una emboscada», dijo en voz baja. «Solo necesitaba saber que estabas bien». Clara dejó escapar un suspiro tembloroso. «No deberías estar aquí». «Lo sé», admitió él. «Pero estoy aquí de todos modos». Elisa se asomó por detrás del abrigo de Clara, ladeando la cabeza con la misma dulce curiosidad que había mostrado ayer. Emma miró abiertamente, sin miedo. Marco se agachó para no alzarse sobre ellas. A Clara le dio un vuelco el corazón ante el gesto. «Hola de nuevo», murmuró, ofreciendo una sonrisa tentativa. «Soy Marco». Emma frunció el ceño. «¿Ese es un nombre corto?» Él dejó escapar un resoplido de risa sorprendida. «Lo es, ¿verdad?» Elisa se acercó un poco más. «¿Por qué estabas llorando ayer?» A Clara se le cortó la respiración. Esperó, tensa, lista para intervenir si él decía algo incorrecto. La expresión de Marco se suavizó de una manera que Clara nunca antes había visto. Tierna, vulnerable, avergonzada. «Porque», dijo en voz baja, «vi algo muy especial y me di cuenta de lo mucho que me había perdido». Emma parpadeó. «¿Qué te perdiste?», tragó con dificultad, mirando a Clara antes de volver su mirada a las gemelas. «Mucho, más de lo que nunca podré arreglar». Clara sintió el escozor de las lágrimas detrás de sus ojos. No quería que él la ablandara. No quería que su corazón recordara al hombre que una vez le importó. Pero verlo así, humilde, herido, esforzándose, rompió los muros que ella había pasado años reforzando. «Niñas», dijo Clara suavemente, «¿por qué no vais a jugar un rato?» Emma agarró la mano de su hermana y la llevó hacia un montón de nieve. Clara las observó correr antes de volverse hacia Marco. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz temblorosa. Él no dudó. «Una oportunidad». Ella casi se echó a reír, amargada, agotada, incrédula. «¿Una oportunidad para qué?» «Para conocerlas», inhaló profundamente. «Para ser su padre, y si me lo permites, para arreglar las cosas contigo». Clara negó con la cabeza, mirándolo con dolor crudo. «No quería ser padre. Lo dejaste perfectamente claro». Los hombros de Marco se hundieron. «Estaba aterrorizado, y fui egoísta, y estúpido. Pensé que rechazar la responsabilidad me protegería de convertirme en mi padre. En cambio, me convertí en él». La confesión hizo que a Clara se le cortara la respiración. Ella no había conocido esta parte de él. No había conocido ninguna parte de él lo suficientemente profundamente. «No puedo deshacer lo que hice», continuó en voz baja, «pero puedo cambiar quién soy ahora. Y lo he hecho, Clara. He estado tratando de convertirme en alguien digno de estar en sus vidas, alguien que no huirá de nuevo». Clara cerró los ojos, abrumada. Ella no confiaba en él. Todavía no, tal vez nunca. Pero no podía negar la verdad que su corazón susurraba a regañadientes. La gente podía cambiar. Ella había cambiado. Tal vez él también. Cuando abrió los ojos, Marco la estaba mirando con una mezcla de esperanza y desesperación. «No estoy pidiendo perdón hoy», dijo suavemente. «Estoy pidiendo una oportunidad para ganármelo». Clara miró a las gemelas, sus risas subiendo al aire frío.
La vista de ellas, dos niñas brillantes y hermosas que merecían el mundo, la guió. «¿Puedes verlas?», dijo lentamente. «Por ahora, solo verlas». El alivio que inundó el rostro de Marco casi la destrozó. Él susurró: «Gracias». No era perdón, no era una promesa, era un comienzo frágil, aterrador, necesario. Marco regresó todos los días después de eso, nunca sin ser invitado, nunca sin anunciarse, pero siempre cuidadoso, siempre amable, siempre consciente de que estaba entrando en una vida ya construida sin él. Clara mantuvo su distancia al principio, de pie con los brazos cruzados y los ojos vigilantes, observando cada interacción entre él y las gemelas, como si estuviera lista para intervenir al menor indicio de incomodidad. Pero para su sorpresa, aunque nunca lo admitiría en voz alta, Marco se adaptó a la paternidad con una sinceridad y una ternura que ella nunca imaginó que poseía. La primera vez que les leyó, tropezó con las voces, tratando de diferenciar a los personajes, mientras Emma lo corregía en voz alta y Elisa se reía detrás de sus manos. Lo intentó una y otra vez, hasta que las gemelas finalmente se desplomaron contra él a carcajadas y le dijeron que ya no era tan malo en eso. Clara observó desde el umbral. Sus brazos se aflojaron un poco, su corazón dolido por algo complicado e inestable. Aprendió sus preferencias rápidamente. A Emma le gustaban sus sándwiches cortados en triángulos, Elisa prefería los cuadrados. Emma amaba los libros de aventuras, Elisa prefería las historias sobre animales. Ambas odiaban las bufandas que picaban. Ambas amaban el chocolate caliente con malvaviscos extra. Y ambas adoraban deslizarse en trineo, algo que Marco nunca había hecho en su vida adulta. Se lanzó a ello de todos modos, cayendo de bruces en la nieve tan dramáticamente que las niñas chillaron de placer y le exigieron que lo hiciera de nuevo. Clara observaba desde el banco, tratando de no sonreír, fallando cada vez que él fingía perder el equilibrio a propósito, solo para hacer chillar a las niñas. Sin embargo, bajo la risa, bajo la calidez, siempre estaba la tranquila tensión entre Clara y Marco. Rara vez hablaban del pasado, pero planeaba entre ellos como una sombra. Marco intentaba no borrarlo, sino mostrar a través de la acción lo que las palabras nunca podrían reparar. Llegaba temprano a cada reunión con las niñas, preparaba bocadillos, compraba guantes calientes para ellas, después de notar que los viejos se estaban adelgazando, y nunca se quejaba cuando el clima se volvía brutalmente frío. Simplemente se presentaba, constante y presente, como si intentara reconstruir 3 años perdidos, un momento cuidadoso a la vez. Una tarde, después de un largo día de trineo, las gemelas se durmieron en la sala de estar de Clara, enredadas juntas en la alfombra bajo una manta. Marco se arrodilló a su lado, apartando un mechón de pelo de la frente de Elisa, con una reverencia que hizo que Clara tragara con dificultad. Cuando se levantó de nuevo, la encontró mirándolo, su expresión indescifrable en la tenue luz. «Son increíbles», susurró. «Hiciste un trabajo increíble con ellas». Clara desvió la mirada, sus ojos suavizándose. «Son todo». «Puedo verlo», dijo él. «Y estoy agradecido de que me dejes estar aquí ahora. Más agradecido de lo que sé cómo expresar». Ella abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Había demasiado dentro de ella. Ira, miedo, afecto, confusión, retorciéndose como nudos que no podía desentrañar. En cambio, dijo en voz baja: «Estás intentándolo. Lo veo». Sus ojos brillaron con algo parecido al alivio. «Seguiré intentándolo». Algunos días fueron más fáciles. Otros reabrieron viejas heridas.
Hubo momentos en que Clara lo sorprendió mirando a las gemelas con una mezcla de asombro y arrepentimiento tan cruda que tuvo que desviar la mirada. Hubo momentos en que ella se enfadó demasiado rápido y él aceptó su ira sin defenderse. Hubo momentos en que las gemelas hicieron preguntas para las que ella no estaba preparada. ¿Por qué vivía lejos? ¿Por qué no estaba siempre aquí? ¿Por qué nunca lo habían conocido antes? Cada pregunta cortaba bruscamente, pero Marco las respondía con una dulzura que ella no esperaba. Decía la verdad con cuidado, que había cometido errores, grandes errores, que deseaba poder deshacer, pero que estaba aquí ahora porque las amaba más que a nada en el mundo. Clara escuchaba desde el pasillo, con lágrimas quemándole los ojos. No se las secó. Una tarde, Emma se raspó la rodilla en el hielo. Instintivamente corrió hacia Clara primero, pero cuando Clara señaló a Marco y murmuró, «Papá puede ayudarte también», Emma dudó solo un segundo antes de volverse hacia él. Marco se quedó paralizado como si temiera que el momento no fuera real. Se arrodilló, revisó su rodilla y le dio un pequeño beso en la frente, inseguro, temblando. Emma lo abrazó por el cuello y susurró, «Está bien, papá». La palabra lo golpeó como una ola. Clara vio su rostro romperse, vio su respiración entrecortarse, vio sus manos temblar mientras abrazaba a su hija. No lloró, no completamente, pero las lágrimas brillaron en sus ojos mientras la abrazaba más fuerte. Clara tuvo que darse la vuelta o se habría desmoronado por completo. Con cada semana que pasaba, los muros entre ellos cambiaban. No se derrumbaron, todavía no, pero se agrietaron lo suficiente como para dejar pasar la calidez. Clara se encontró hablando con él más a menudo, sobre las niñas, sobre su trabajo, sobre pequeñas cosas que nunca pensó en compartir con él. Marco escuchaba atentamente, nunca interrumpiendo, nunca tratando de dominar la conversación como solía hacerlo. Parecía estudiarla, absorbiendo silenciosamente cada detalle, como si estuviera memorizando la forma de su vida. Y a veces, cuando sus ojos se encontraban inesperadamente, algo viejo e inacabado parpadeaba entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero no todo era suave. Una noche después de acostar a las niñas, Clara y Marco estaban en la cocina, el silencio más pesado de lo habitual. Marco se apoyó contra el mostrador, sus manos temblando ligeramente. Clara sabía que estaba reuniendo valor antes de hablar. «¿Tengo que preguntar?», dijo por fin con voz baja. «¿Por qué no me lo dijiste?». Clara se puso rígida. El viejo dolor surgió rápidamente, tan agudo como el día que había leído su carta. «Porque me dijiste que no merecía tu tiempo, porque dejaste perfectamente claro que no querías un hijo, y mucho menos dos». Él se estremeció, pero no discutió. «Lo sé lo que escribí, vivo con eso todos los días, pero si hubieras sabido...». Ella lo interrumpió bruscamente. «No tienes derecho a decir eso». Él cerró los ojos, exhalando temblorosamente. «Tienes razón». La admisión la desarmó. Por un momento no supo cómo respirar. Cuando él la miró de nuevo, su expresión era cruda. «No te estoy pidiendo que justifiques nada. Yo solo quería entender cuánto te lastimé». Clara tragó con dificultad. «Más de lo que puedes imaginar». Sus ojos se sostuvieron, dos personas enredadas en los restos de lo que una vez fueron, ambas aterrorizadas por lo que podrían llegar a ser. Marco asintió lentamente. «Entonces déjame pasar el resto de mi vida tratando de asegurarme de no lastimarte nunca más». La respiración de Clara tembló, su corazón latía dolorosamente, pero no huyó de la promesa que resonaba en su voz. Tampoco la aceptó. Todavía no. En cambio, susurró, «Ya veremos».
y por primera vez, la incertidumbre entre ellos no se sintió como una amenaza, se sintió como una posibilidad. La primavera llegó lentamente al pequeño pueblo, derritiendo los bancos de nieve una capa vacilante a la vez y revelando parches de hierba embarrada debajo. El largo invierno había puesto a todos inquietos, especialmente a las gemelas, que estaban ansiosas por cambiar los trineos por bicicletas y los muñecos de nieve por dibujos con tiza en las aceras. La rutina de Clara también cambió. El sol permanecía más tiempo cada día, deslizándose por sus cortinas en un suave dorado en lugar de azul helado, y con cada nueva mañana se encontraba respirando un poco más fácil. La pesadez que había llevado durante años no desapareció, pero se suavizó lo suficiente como para que la esperanza se filtrara. Y Marco, inesperada, imposiblemente, se convirtió en parte de ese nuevo ritmo. No presionó, no abrumó. En cambio, adaptó su vida a la de ellas, no al revés. Se mudó de su hotel y alquiló una casa adosada modesta a 5 minutos de distancia. Reemplazó sus elegantes abrigos de diseñador con chaquetas cálidas más adecuadas para largas caminatas en parques embarrados. Reestructuró su horario de trabajo, delegando responsabilidades que una vez guardó obsesivamente, y comenzó a dividir su tiempo entre la ciudad y el pueblo. Cada elección se sintió deliberada, fundamentada, humilde. No estaba tratando de impresionar a Clara, estaba tratando de mostrarle, con constante coherencia, que tenía la intención de quedarse. Las gemelas le dieron la bienvenida con la feroz apertura que solo poseen los niños. Emma comenzó a insistir en que él la empujara en el columpio más alto de lo que nadie más se atrevía, mientras que Elisa se aferraba a su mano cuando se sentía tímida con los extraños. Le hicieron dibujos, corazones torcidos, figuras de palo desordenadas, flores en colores imposibles, y él se llevó cada uno a casa, pegándolos cuidadosamente a las paredes de su oficina, antes inmaculada. Su vida, previamente construida sobre líneas limpias y soledad, ahora rebosaba de crayones, pequeños guantes y la alegría caótica de 2 niñas pequeñas que no tenían idea de cuánto espacio habían tallado en su corazón. Pero la relación entre él y Clara creció en pasos más tranquilos. Pequeños momentos cautelosos que se superpusieron lentamente, como sedimentos formando una nueva base después de una tormenta. Algunas tardes caminaban juntos mientras las niñas se perseguían por delante. Al principio hablaban de pequeñas cosas, la biblioteca, el clima, los próximos cumpleaños de las niñas. Gradualmente, sin embargo, las conversaciones se hicieron más profundas. Marco se enteró de lo asustada que Clara había estado durante su embarazo, lo solitarios que fueron los primeros meses de la maternidad, lo ferozmente que luchó para dar a las gemelas una vida llena de calidez, a pesar de lo agotada que estaba. Clara se enteró de lo rota que había sido la relación de Marco con su propio padre, lo paralizante que se sentía el miedo a repetir ese ciclo, lo profundamente que lamentaba las elecciones que había hecho años atrás. No se apresuraron a nada entre ellos. Clara todavía protegía su corazón y Marco respetaba sus límites con una paciencia de la que una vez no se creyó capaz. Pero cualquiera que los observara desde lejos podía ver la diferencia, la forma en que ella ya no se ponía rígida cuando él estaba a su lado, la forma en que él ya no parecía tener miedo de alcanzar el futuro, la forma en que sus miradas se detenían un poco demasiado tiempo cuando las gemelas no estaban mirando. El punto de inflexión llegó en una cálida tarde de abril durante la celebración del 5º cumpleaños de las gemelas. Marco había insistido en ayudar a planificar la pequeña fiesta en el patio trasero,
y Clara aceptó a regañadientes. Juntos decoraron el jardín con globos de colores pastel y una pancarta que las niñas habían pintado ellas mismas. Algunos vecinos vinieron, trayendo galletas y pequeños regalos, y los niños corrían alegremente. Emma y Elisa estaban radiantes con vestidos a juego, sus mejillas sonrojadas por la risa, sus manos pegajosas por el glaseado. Cerca del final de la fiesta, mientras el sol se ponía y lo bañaba todo en un suave dorado, Emma tiró de Marco hacia el centro del patio. «¡Papá!», gritó, su voz clara y brillante, lo suficiente para que todo el grupo se callara. «Pide un deseo con nosotras». La palabra resonó, «papá», y Clara, parada a unos metros de distancia, sintió que algo dentro de ella se abría de par en par. Vio la forma en que Marco se quedó paralizado por un latido. Vio la forma en que sus ojos brillaron. Vio la forma en que sus hombros temblaron antes de arrodillarse lenta, reverentemente, abrazando a las gemelas. «De acuerdo», susurró con voz tensa. «Vamos a pedir un deseo». Clara observó en silencio, su corazón una tormenta de recuerdos y nuevos comienzos. Hubo un tiempo en que esa palabra, papá, se habría sentido como una herida. Ahora se sentía como una sanación. Cuando las velas se apagaron y los aplausos llenaron el patio, Clara se apartó para recoger los platos sueltos. Marco se acercó a ella en voz baja, su expresión suave, esperanzada, incierta. «Gracias», dijo con voz baja, «por dejarme ser parte de esto». Ella asintió, incapaz de confiar en su voz. «¿Clara?», continuó, la suave seriedad en su tono atrayendo sus ojos hacia los suyos. «Hay algo que quiero preguntarte, algo que he querido decir durante mucho tiempo, pero no me sentí listo hasta ahora». Su aliento se cortó. El ruido del jardín se desvaneció en un zumbido distante. Dio un pequeño paso más cerca sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera la calidez que emanaba de él. «Sé que nunca podré cambiar el pasado. Sé que te lastimé profundamente, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de no lastimarte nunca más. Pero estos meses, estando aquí contigo, con ellas, me ha hecho darme cuenta de algo. No quiero ser parte de sus vidas solo en partes. Quiero construir una vida entera contigo». Su corazón latió con fuerza en sus oídos. «Marco». Él negó con la cabeza, deteniéndola suavemente antes de que ella pudiera alejarlo. «No te estoy pidiendo una respuesta hoy. No estoy pidiendo perdón de la noche a la mañana. Estoy pidiendo una oportunidad para demostrar que he cambiado, para demostrar que puedo ser el compañero que te merecías en aquel entonces, para demostrar que puedo ser el padre que se merecen todos los días». Clara lo miró. Cada recuerdo, bueno, doloroso, hermoso, corriendo a través de ella a la vez. Miró a las gemelas riendo al otro lado del jardín. Miró a Marco, de pie ante ella con una sinceridad que la sacudió hasta la médula. Miró sus propias manos, manos que habían cargado con tanta carga sola. Y finalmente, se permitió decir la verdad que había tenido miedo de sentir. «Ya lo estás demostrando», susurró. «Cada día». Su respiración tembló. El alivio inundó su rostro. No la tocó, no presionó por más. Simplemente asintió. Lento, reverente, agradecido. En ese momento, Clara se dio cuenta de algo. La sanación no era un solo momento de perdón. Eran 1000 pequeñas elecciones tomadas todos los días. Era la confianza ganada con cuidado. Era el amor reconstruido como una casa después de una tormenta, más fuerte gracias a todo lo que sobrevivió. Semanas después, los 4 estaban juntos en el mismo parque donde todo había comenzado.
La nieve se había derretido, reemplazada por flores silvestres que brotaban tímidamente a lo largo del camino. Emma y Elisa corrieron por delante, tejiendo entre las nuevas flores. Marco le ofreció la mano, no exigiendo, no asumiendo, solo ofreciendo. Clara la miró, luego la tomó, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque finalmente creía en el futuro. Y mientras caminaban hacia adelante, con los dedos entrelazados, la risa de las gemelas resonando en el aire primaveral, Clara entendió algo que nunca esperó volver a sentir. No solo habían sobrevivido al dolor, habían construido algo hermoso a partir de él, algo completo, algo sanador, algo suyo, una familia finalmente completa.